Bueno, en este segundo problema, que es la parte 2 está relacionado con el problema anterior, véase el problema uno, pero bueno, lo voy a resumir acá en este pequeño esquema que está acá. Bueno, resulta que el hombre está en la plataforma, en estado bueno, quieto, y observa que el tren, ¿no es cierto?, el sistema O primado, pasó y en 20 segundos lo ve que se encuentra a una distancia B por T. ¿Está bien? Luego, en esos 20 segundos, como sacar una foto, ocurre un evento que un pájaro vuela en la dirección del eje X y me piden, bueno, y el pájaro se encuentra a 800 metros respecto del sistema no primado, O, ¿sí? El hombre que está en la plataforma. De ahí, entonces surge que hay que calcular el, la distancia a la cual se encuentra el pájaro respecto del observador que está, el pasajero que está en el tren. ¿Sí? Ese pasajero observa ese pájaro y hemos llegado a la conclusión de que se encontraba a 200 metros, ¿sí? Haciendo todos los cálculos y viendo el problema anterior. O sea que este sería 200 metros y prima, z prima, y acá t era 20 segundos, porque pasaban 20 segundos y se observaba simultáneamente. El tiempo siempre es el mismo, así que recordando que el tiempo t prima va a ser igual al tiempo, eh, el tiempo primado es lo mismo que el tiempo en el sistema no primado, así que 20 segundos, ¿sí? Y nos dio que x' o sea, el observador que está en el tren, el pasajero que está en el tren, x' ve esa distancia a que el pájaro está a 200 metros, a diferencia que el observador en la plataforma lo ve a 800 metros. Perfecto, bien, más o menos esa es la idea. Pero dice acá el problema, 5 segundos después de hacer la primera medición de coordenadas, la persona en la plataforma estima que el pájaro se encuentra a 850 metros. O sea que el pájaro, acá hago el segundo esquemita, entonces tenemos la misma situación, es lo mismo, pero que pasaron 5 segundos más. O sea, si pasaron 5 segundos, ya el tiempo es 25 segundos, ¿sí? Desde que el hombre está acá y pasó el tren, ¿no? Que sería este que está acá, que lleva una velocidad siempre la misma, de 30 metros sobre segundo. Tomo los datos del problema anterior. Entonces, me pide, bueno, está a 850 metros, entonces el X, la posición del pájaro, porque el pájaro se movió después de 5 segundos en la dirección X, ¿no es cierto? La posición sería 850 metros, o sea que las coordenadas serían el punto P, X, Y, Z y T, sería igual a 850 y Z y el tiempo es 25 segundos. Bien, ese es el punto desde el observador que está en el sistema no primado en la plataforma. Entonces, la idea es que me pide que a partir de esta información encuentre la velocidad del pájaro, suponiendo que es constante, determinada por la persona sobre la plataforma como por el pasajero del tren. O sea que tengo que encontrar la velocidad vista desde la persona que está en la plataforma, en el sistema inercial, y la persona que está que va con el tren, el pasajero, eh, la velocidad también con que lo vería ¿sí? El que va en el tren. Bien, entonces acá hay que hacer hay que hacer una relación entre un problema planteado anteriormente y el anterior, y este que estamos viendo ahora, que el tiempo inicial es 800 metros y el tiempo final es 850, eso es importante. El tiempo inicial es 20 segundos y después pasaron 5 segundos más, así que le tenemos que sumar, este sería el tiempo final, 25 segundos. Por lo tanto, nosotros podemos determinar la velocidad eh, vista por el observador que está en el sistema no primado, o sea que vamos a llamar la velocidad
en el sistema no primado o U, Ux va a ser igual a la posición final menos la posición inicial. Posición final sabemos que es 850 porque pasaron 5 segundos más, o sea que está viendo que al pasar 5 segundos la posición del pájaro es 850 menos la posición inicial respecto al problema anterior, o sea, o que se encontraba el pájaro a 800 metros, dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. De esta manera podemos calcular la velocidad con que lo vería el hombre que se encuentra en el sistema no primado, en la plataforma. O sea que sería la distancia, la posición final sería 850 metros menos la posición inicial es 800 metros dividido el tiempo final, que sería 25 segundos, menos los 20 segundos del problema anterior. Bueno, esto me daría 850 menos 800 me daría 50 metros y 25 dividido 20 me da 5 segundos. Si divido esto me daría 10 metros sobre segundo. Quiere decir que el observador que está en el tren, perdón, en la plataforma, ve que ese pájaro se mueve hacia, sí, hacia esa dirección a una velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Sí? Una dirección positiva. Pero ¿qué pasa con el observador que se encuentra en el tren? ¿Sí? El pasajero. ¿Qué pasa con el pasajero? ¿Cómo lo ve? ¿Qué ve del pájaro ese? Bueno, y él, porque él se está moviendo, pero el que lo ve que se mueve es el que está es el observador O, ¿sí? Que está en este sistema no primado. Entonces, ¿pero cómo lo vería él? Es X'. Entonces, acá vamos a utilizar la derivada de, por ejemplo, de lo que habíamos visto en las transformaciones de Galileo. Habíamos visto que X era igual a la velocidad por el tiempo, o sea, esta distancia que vista del observador O es igual a la velocidad que lleva el tren respecto al observador en la plataforma, más la distancia a la cual se encuentra el pájaro respecto al el pasajero, o sea que sería X', en ese momento, en ese punto. Si derivo la derivada de X respecto del tiempo, considerando que el tiempo primado es igual al tiempo t, así que la derivada de t' es lo mismo que decir diferencial de t, entonces esto me quedaría como b por la derivada de t sobre diferencial de t, más la derivada de X primada sobre diferencial de t. No hago diferencia como poniendo el primado acá porque es lo mismo, ¿no es cierto? Puedo ponerlo, no, es lo mismo. Lo pongo para diferenciarlo. Entonces, esta derivada sería Ux, que es lo que yo tengo acá, encontrado, también se puede determinar de esa manera. Esto, chau, se va y me quedaría la velocidad de movimiento del tren respecto del observador O, más la velocidad Ux primada, que es la velocidad a la cual, con la cual vería el observador, no sé, el pasajero que está en el tren. Entonces, despejando, porque me piden, recién encontré la velocidad con la cual lo vería el observador en la plataforma. Ahora voy a, con esta formulita, despejando, voy a encontrar la velocidad con que lo vería este pasajero, el pasajero, la velocidad que vería de quién, del objeto, sabiendo que él se mueve. Ojo, ¿no? Por eso es esa velocidad primada. Entonces, X' es igual, despejando este paso al otro lado como un término, ¿no? Pasa al otro miembro restando, o sea que sería, me quedaría U de X menos B. Esto sería U de X, ¿cuánto vale? Bueno, U ya lo habíamos encontrado, vamos a hacer con otro color, verde. Entonces, U de X, ¿cuánto vale? U de X vale 10 metros sobre segundo. Menos cuánto vale la velocidad que lleva el tren. V, la velocidad del tren es 30 metros sobre segundo. O sea, esto me daría 20 metros sobre segundo negativo,
quiere decir que el observador que va en el tren ve al pájaro que se mueve en esa dirección opuesta, negativa hacia los negativos, o sea que con una velocidad de 20 metros sobre segundo. ¿Está bien? Y eso es lo que encontramos en este problema.